Me presento, soy Mónica Contreras, líder de distribución y renta de corporativo Cipsa-Trade. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Marcelo Argote, cirujano de tórax. Damos la bienvenida. Un tema que acabo de presentar hace unas cuantas semanas en el Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía Torácica. Se presentó este tema tan importante que es la esofagectomía robótica. La esofagectomía, el esófago es una estructura tubular que va de la boca al estómago y pasa a través del tórax. Y su trabajo principal es conducir el bolo alimenticio, la comida que uno mastica, y llevarla al estómago. No solo es un tubo, además un tubo que tiene propulsión, que tiene cierta habilidad para propulsar las cosas y va bajando al llegar al estómago, a la transición del tórax con el esófago. Tiene un sistema de válvulas, por así decirlo, no solamente un tubo, además tiene un sistema de válvulas que deja pasar la comida desde el tórax, desde esta válvula hasta el estómago. En el estómago es donde se empieza la digestión, que bueno, empieza en la boca, ¿no? Entonces, es en realidad cuando hay una enfermedad del esófago, las cuales son complejas de tratamiento, porque el suplir un conducto que supla la función de este esófago y esta válvula es muy complejo, ¿ok? Entonces, es una cirugía que se empezó a hacer a principios del siglo XX, muy complejo porque se quitaba y los pacientes luego tenían que comer a través de la boca, sacaban una tubo y a través de ella la volvían a conectar al estómago externamente. Entonces, de eso luego se volvió una cirugía de mínima invasión, primero de máxima invasión, al tener que abrir el tórax, el cuello, el tórax y el abdomen. Es una cirugía que tenía una mortalidad, una probabilidad de morir de aproximadamente 1 de cada 3 o 1 de cada 2 pacientes, en los mejores casos, ¿no? Y cuando yo estuve en entrenamiento, hace no tanto tiempo, pero hace como unos 10, 20 años, yo decía, bueno, esta cirugía va a ser de las pocas que nunca se va a poder hacer por mínima invasión. Y no solamente yo estaba muy mal, porque ahora se hace por mínima invasión, sino que además la hacemos asistido con un robot. Obviamente con los beneficios que trae el hacer una mínima invasión, los beneficios que trae hacer una resección por pequeñas incisiones. Los pacientes tienen mucho mejor calidad de vida, se recuperan mucho mejor, más rápido, y en centros de alta especialidad estos procedimientos pueden mejorar mucho la sobrevida. Entonces, y la calidad de vida. Entonces, bueno, de esto vamos a hablar hoy, que es la esofagectomía o retiro del esófago por medio de una plataforma robótica. Soy asesor médico del corporativo y yo practico en Cleveland Clinic, Florida. La Cleveland Clinic es un consorcio internacional de hospitales, teniendo hospitales, el hospital matriz está en Ohio, y también tenemos hospitales en Londres, en Abu Dhabi, en Nevada, y también ahora desde el 2019 tenemos 6 hospitales. Es la mayor inversión económica de la Cleveland Clinic en toda su historia, con lo cual iniciamos una nueva era en el manejo médico. Entonces, bueno, vamos a ver un poco acerca de la mortalidad. Ahora, ¿qué tipo de tumores se tienen en el esófago? Cuando uno tiene un tumor, un problema en el esófago, 99%, 9 o 99 de cada 100 van a ser un problema maligno. Solamente 1% de estos tumores van a ser benignos. Entonces, por eso, cuando hay un tumor en el esófago, generalmente dicen, un tumor es una bola, una bolita, una obstrucción. Entonces, la mayor parte de las veces es maligno. Ahora, ¿qué tan frecuente es esto, no? Como ustedes pueden ver en esta gráfica que les presento aquí, vemos que están en Cuba, la incidencia es bastante alta en azul,
y la mortalidad, o sea, cuántos se mueren de estos que tienen esta enfermedad, pues también vemos que es muy alta. ¿Ok? Entonces, vean cómo va bajando desde Cuba, va Brasil y luego Haití, Chile. En estos países simplemente hay mayor detección y se captan más hasta llegar aquí a México. Yo creo que más bien es un problema de qué tanto están captando estos problemas en el país, ¿no? Es un problema de, como quien dice, pues que si no los cuentas no existen, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, esto es a nivel mundial, de acuerdo a Globocan, que es una organización de la ONU. La mayor número de casos está en Asia, China teniendo más de 300,000 casos. En segundo lugar está todos los otros países de Asia. En Estados Unidos hay más de 16,000 casos. Si ustedes ven México, a pesar de ser uno de los países más grandes de América, tiene documentados, no quiere decir que solo sean esos, es 1,238 casos, pero estos son los números oficiales, por eso los presento aquí, ¿no? Ahora, en este estudio que se hizo en cuanto a compararlos en pacientes con cáncer esofágico, si se hacen por mínima invasión, lo que tenemos aquí es que la esofagiectomía, ustedes ven aquí, lo importante es saber que por mínima invasión se infectaban mucho menos, tenían menos complicaciones a nivel del pulmón, porque obviamente cuando abres el tórax, pues obviamente te duele para respirar. Si te duele para respirar, no puedes toser. Si no puedes toser, vas acumulando secreciones. Si se acumulan secreciones, se te convierte en una neumonía. ¿Ok? Primero se hace como lo que decimos una atelectasia, o sea, se colapsa el pulmón un poquito, se llena de moquito y luego si no lo puedes toser porque te duele mucho, se vuelve una neumonía. Obviamente, cuando lo haces la cirugía, la parte del tórax por hoyitos chiquitos, pues entonces duele menos y obviamente los pacientes tienen menos problemas de neumonía. Entonces, esto es algo muy importante. Entonces, si ustedes ven, esta es una búsqueda en Internet, en una base de datos que se llama PubMed, que es donde buscamos, como quien dice, todos los médicos, la información más actualizada. Si ustedes ven, cuando yo busqué esofagiectomía robótica, que es robotic esophagectomy en inglés, entonces encontré que había casi 500 resultados, más del 80% o 90% de estos resultados han aparecido en los últimos 10 años y la mayoría de estos casos en los últimos 4 años. O sea, ahorita en este momento estamos platicando de cosas de un sistema, una técnica que se ha popularizado en los últimos 10 años. ¿Ok? Entonces, la esofagiectomía es el tratamiento de elección para cáncer de esófago temprano. ¿Ok? Entonces, el abordaje que se ha hecho a partir de los 90, ya dijimos a principios del siglo XX, pues era máxima invasión, o sea, incisiones grandes, la mortalidad, los que se morían era muy, muy alta probabilidad, y a partir de los 90 empezaron a hacer una combinación laparoscópico-toracoscópico. Eso quiere decir, láparos quiere decir abdomen, scopía quiere decir por medio de cámaras. Entonces, cuando es laparoscópico, quiere decir con una cámara a nivel del abdomen, toracoscópico quiere decir con una cámara a nivel del tórax. Entonces hacíamos una combinación de meter camaritas en el abdomen y meter camaritas en el tórax, y por ahí se puede quitar el tubo que pasa a través del tórax y termina en el abdomen. Y a partir del 2004 se empiezan a hacer las RAMI, que en inglés son las siglas para Robotic Assisted Minimally Invasive Esophagectomy o esofagiectomía robótica de mínima invasión. O sea, a partir del 2004 ya vimos esa gráfica que les mostré, donde la mayor parte de los casos se han hecho en los últimos 10 años. Las curvas para aprender a hacerlo con cirugía esofágica de mínima invasión, obviamente es una cirugía muy compleja. Yo pensé que nunca se iba a hacer, qué mal estaba yo, pero sí, no vamos a decir que no es una cirugía fácil de hacer,
porque se tiene que hacer, y aquí estoy mostrando cómo se hace algunas partes de esta cirugía, se hacen con el uso de estos brazos articulados. Generalmente la curva de aprendizaje yo recomiendo que lo empiecen a hacer operando hernias hiatales gigantes en las cirugías en las cuales tienes que bajar todo el estómago desde el tórax porque se mete por medio de un hoyito, se hace una hernia, entonces se mete todo el estómago que debería de estar en el abdomen, se mete al tórax y se sube atrás del corazón y está todo el estómago atrás del corazón, entonces esto puede dar problemas de falta de aire, compresión del corazón. Tenía una paciente que cada vez que vomitaba, la pobrecita perdía el conocimiento, ¿no? Entonces la empezaron a tratar con una paciente psiquiátrica y lo único que tenía la pobre paciente era que le teníamos que poner el estómago donde debía de ir. Ya cuando vomitaba no le comprimía el corazón y como no le comprimía el corazón, pues no perdía el conocimiento y ya se volvió normal. Entonces, estas son simplemente para mostrar a nivel mundial, se han hecho muchos estudios muy bien documentados y organizados de cómo se debe de hacer el entrenamiento para hacer estas esofagectomías por medio de robótica. Entonces, todo tiene que tener ciertos pasos. No es el primer procedimiento que deben de aprender los cirujanos torácicos generalmente. En el resto del mundo, yo sé que en México no es muy común, pero en el resto del mundo los que hacemos estas cirugías somos los cirujanos torácicos. ¿Por qué? Pues porque el esófago pasa por el tórax. Entonces el resto del mundo dijo, bueno, parece lógico que los cirujanos de tórax, como pasa por ahí el esófago, pues por ahí, y cuando hay problemas ellos lo saben solucionar, por eso se hace por cirujanos torácicos, pero obviamente tiene una curva de aprendizaje importante, ¿no? Entonces, voy a basar también esta plática un poquito del problema del cáncer de esófago, el problema pasado, el presente y el futuro. Las modalidades, la forma como se dispersa este cáncer es por medio, ven el rojo es el tumor, la parte del medio, el tubo ese es el esófago y el saco que está abajo, ese es el estómago, ¿no? Entonces, las formas de cómo se disemina este cáncer puede ser por invasión directa. Lo que está delante del esófago, del tubo, es la vía aérea. Entonces, puede invadir este tumor la vía aérea. 1 de cada 10 pacientes tiene estos problemas. Luego, el que el tumor viaje por la pared del esófago, como tiene uno lo que llamamos linfáticos, que es por donde viajan los ganglios, los linfocitos. Eso puede incluso sin verse, puede viajar aproximadamente 10 centímetros para arriba y 10 centímetros para abajo, ¿no? Y también puede haber metástasis o que viajen, que se suban estos tumores, estas células malas, las células malas se transportan a través se transportan a través de la sangre y llegan a lugares, por ejemplo, el hígado. Entonces, 1 de cada 10 pacientes tienen este problema, ¿no? Y las metástasis o que el tumor viaje a través de los ganglios linfáticos, en 6 de cada 10 pacientes sucede esto, ¿ok? Bueno, ok, entonces, 8 de cada 10 pacientes se van a presentar en la consulta con problemas de tumores avanzados, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, lo que les había platicado, ¿no? La resección de estos tumores en la primera mitad del siglo XX fue por medio de, se me pasó acá. Ok. Si ven, esto es lo que les platicaba, en el que quitaban el esófago, a veces lo dejaban ahí, y lo que hacían era conectar el esófago en la parte del cuello, lo conectaban por una manguera al estómago, y entonces el paciente se ponía la manguera para comer, terminaba de comer, se quitaba la manguera y ya andaba ahí por todos lados, ¿no?
y se ponía una bolsita luego porque la saliva estaba saliendo por aquí, por el cuello. Entonces eso pues obviamente es muy incómodo, ¿no? Ahora, un ejemplo de cuál es la mortalidad, o sea, qué tantos pacientes se morían en 1975, la posibilidad de estar vivo en 5 años con este tipo de tumores solo era del 4%, o sea, se morían. Problema es un cáncer muy agresivo que la mayor parte de los pacientes se mueren. O sea, solamente en 5 años, solamente 97, solamente 3 de cada 100 pacientes van a estar vivos, esto es 1975, y 4 de cada 100 iban a estar vivos en 5 años. Esto es 1975. Con la ayuda de modalidades diferentes o multimodal, tratamiento multimodal, usando radiación, usando quimioterapia y usando cirugía, que obviamente los cirujanos se sienten mucho, nos sentimos mucho, pero la verdad es que no curamos todo. Tiene que ser un tratamiento, un manejo multidisciplinario, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros obviamente nos sentimos mucho porque estamos sesgados en la forma de cómo escogemos a estos pacientes y nosotros vemos un grupo muy específico de pacientes. En mi consulta de cada 100 pacientes que llegan, todos los que voy a encontrar que no tienen enfermedad a distancia, o sea que ya los escogieron y me los mandaron porque creían que no iban a tener tumores lejos, 90 de cada 100. De esos los voy a escoger y me van a quedar 80 que van a ser candidatos a cirugía. De ahí les voy a hacer estudios y de esos 80 solo me van a quedar 60 que son reales pacientes para operarlos. Y de esos 60 voy a llegar a operar a los 60, pero solamente 50 resecciones van a ser curativas. Quiere decir que sí les voy a poder quitar el tumor. Y de esos 50 me van a sobrevivir 45. Y de los que sobreviven a largo plazo, fíjense bien, solo son 11 de estos 100 pacientes, ¿no? Entonces, la sobrevida a 5 años de los que operé, según yo, son el 25%, ¿ok? Pero obviamente todos los que me llegaron a la consulta eran 100, ¿ok? Entonces es mucho menos. Según yo, sobreviven mucho, pero la verdad es otra, ¿no? Entonces, claro, si estás en esos pacientes que se lograron operar, pues tu posibilidad no es mala, ¿no? Es mejor que el 4%. Entonces, la operación, la cirugía curativa se hace en un número menor de pacientes, pero las cirugías curativas solamente son aproximadamente el 20%, ¿no? Hoy tenemos mejores formas de detectar a cuáles son los pacientes que sí van a poder sobrevivir, ¿ok? Entonces usamos tomografía, que es de arriba a la izquierda, el ultrasonido, que metemos una camarita de ultrasonido a través del esófago, y el PET-CT, que es el del lado derecho, en el que nos muestra si hay enfermedad a distancia. Los Dutch, nos dieron, además de los tulipanes y los molinos de viento, también nos dieron un estudio para tratar de curar el cáncer esofágico, que es un estudio que se publicó en 2012, que es un estudio que se llama CROSS. Este estudio nos mostró que si les damos tratamiento multimodal, que es lo que platicábamos hace ratito, o sea, juntamos y le echamos con todo, le damos quimioterapia, le damos radioterapia, y entonces los pacientes van a sobrevivir mucho más, que eso es lo que muestro en este estudio, que no vamos a revisar ahorita, pero lo que mostramos en este estudio es que muchos pacientes en los que se dio este tipo de tratamiento, se logró aquí la resección R0, quiere decir la que sí se logró, la que lo quitamos y ya no había cáncer, o que logramos quitarlo y no dejamos tumor atrás. Entonces, 9 de cada 10 pacientes, después de este tipo de tratamiento multimodal, logramos hacer que no tuviera cáncer, ¿no? De esos 30%, 3 de cada 10 ya no tenían cáncer después de este tipo de quimioradioterapia. Entonces, lo que se mostró aquí, si ven las dos curvas,
desde cuántos pacientes se van muriendo. Obviamente, si sobrevivían los 100, que es del lado izquierdo, se van muriendo poco a poco, y obviamente cuando tienen cirugía solamente se mueren mucho más rápido que los pacientes que tienen quimioterapia y cirugía y radioterapia, ¿no? Y es una diferencia importante que mostró que la cirugía combinada con la radioterapia y la quimioterapia, o sea, todas las tres, funcionan, ¿ok? Por eso es una estrellita en el medio preoperatorio. O sea, antes de operarlo les tienes que dar quimioterapia, radioterapia y se curan más, ¿ok? Esto, lo que les mostré, ha logrado que, si ustedes ven la curva donde dice esófago, que es como el rombo, el diamantito, ven como la posibilidad de estar vivo desde 1975, que solo era 4%, hasta 2004, esto fue hace casi 20 años, aumentó desde 4 de cada 100 y ahorita sobreviven 20 de cada 100. Puede parecer no mucho, pero si ustedes lo comparan con el pulmón, pues tampoco ha sido un aumento mucho más significativo, ¿ok? Que eso hay que revisar. Hoy en día el pulmón sobrevive mucho más porque estamos haciendo detección oportuna, ¿no? Entonces, si ustedes ven, en cambio, ha sido casi más o menos la misma aumento en la sobrevida comparado con mama, ¿ok? Entonces, el futuro, ¿cuál es? Es prevención, que todavía no sabemos identificar cuál es lo que previene, un diagnóstico temprano, ¿cómo se puede hacer? Haciendo una esofagoscopía, o sea, poniendo una cámara a través del estómago, a través de la boca y abajo por el tubo, por el esófago, para ver la mucosa, o sea, la cubierta del esófago, para verificar que no tenga lesiones, pero eso sale caro, ¿no? Y mejorar el tratamiento. ¿Cómo lo hemos mejorado? Mejores, menos invasivas técnicas quirúrgicas, disminuyendo las complicaciones, centralización del tratamiento en hospitales y con cirujanos que tienen alta especialidad en ello, y la cirugía genómica, que es hacerles como una firma genómica, ver cuáles son los genes que pueden responder más o menos, ¿no? Esto es un poquito de la mínima invasión, que también antes de hacerlo robótico, también lo hice por mínima invasión. O sea, la diferencia es que operas como con chopsticks, como con palitos para comer, de estos palillos chinos, a comparación de operarlo con unas manitas robóticas, ¿no? Entonces, esto, si ven, el primer cuadro es el esófago, el tubo que baja, lo disecabas. Luego hacías esto abajo, el de medio es el abdomen, que es el estómago, y cómo creas el tubo para luego subirlo a través del tórax y luego engraparlo con este engrapador especial circular para volver a restablecer la continuidad o el tubo, que es, vean ustedes esto, la parte de abajo es el estómago, el tubo que creamos con el estómago, conectado al esófago que está casi en el cuello, ¿no? Diferentes formas de hacerlo, pero más o menos de eso se trata, ¿no? Entonces, la mini invasión, el más experimentado es este doctor Lukic y su grupo, que está en Filadelfia, y ellos lo que mostraron es que la mortalidad o la posibilidad de morirse es más o menos similar en mini invasión. Eso quiere decir que no es peor hacerlo con este tipo de técnica, ¿no? La centralización de cuidado, lo que vio es que los cirujanos especializados les va mejor porque tienen menos complicaciones. Los cirujanos torácicos tienen mejores resultados que los cirujanos generales. Los que tienen alto volumen de casos tienen mejor resultados que los que tienen bajo volumen. Y los hospitales que tienen un alto volumen o alta experiencia en estos procedimientos tienen también mejores resultados. Y esto ha mostrado que la mortalidad o la posibilidad de morirte mejora del 1 a 12%, ¿no? Solamente el 30% de los sobrevivientes de los pacientes van a estar vivos en 5 años, entre el 30% y el 40%, que esto te da una potencialidad de estar vivo, pues, de
30, 40%, o sea, no, nada despreciable, si eres de los que te logran operar y quitar. Hay diferentes tumores o genes supresores, no vamos a repasarlos ahorita, pero saber que hay varios biomarcadores genómicos que te dicen si es un tumor de mal pronóstico, que pueden ser más agresivos para tratarte con quimioterapia, radioterapia, ¿no? Todas las formas de ver si va a ser tamizar o usar métodos de detección, como se usan en colon, en mama y en pulmón, ahí los diferentes tipos que hay. En conclusión es que en el pasado la cirugía anteriormente era la mejor modalidad para curar y quitar los síntomas feos o paliar los síntomas. El presente es que las terapias no adyuvantes o las terapias que te dan antes, o sea, tienes que ser multidisciplinario, varias formas de ataque, quimioterapia, radioterapia de preferencia, además de la cirugía, ¿no? Desafortunadamente muchos de todas formas fallecen, entonces, ¿cómo podemos en el futuro escoger a los pacientes? Pues podemos usar cirugías, formas de expresión genómica y caracterizar mejor por medio de las nuevas técnicas de microarreglos, etcétera, para ver cuáles son los que tienen mal pronóstico o buen pronóstico, pero bueno, pues esto va a tardar un buen rato. Entonces, así como la cura del cáncer desde los 70 empezó con el presidente Nixon en Estados Unidos, que dijo, vamos a luchar contra el cáncer, se inventaron y desarrollaron nuevos formas de quimioterapia, inmunodiagnóstico, inmunoterapia, y hasta los 90 que se empezó a practicar mucho con otros medicamentos que prevenían la nueva formación de vasos sanguíneos o angiogénesis, agentes monoclonales, hasta llegar en el 2000 a la caracterización con el proyecto del genoma humano, y que eso es lo que nos ha llevado a los avances en genómica. Y ahorita en 2016 que Biden lanzó su iniciativa que se llama Moonshot, o sea, tiro a la luna, como tratar de mejorar, pues seguimos esperando, ¿no? Para estos beneficios. Y esto, bueno, solamente un ejemplo de cómo usamos la cirugía robótica, eso es una pequeña porción, pero lo muestro solamente para mostrar cuál es pues, la capacidad de dexteridad que tenemos con tener como las manitas allá adentro para poder disecar todo lo que es el tumor. Podemos quitar un área este paciente, además del tumor, tenía una hernia yatal, se pegan todos los tejidos, muchos por la presencia de la radiación, pero al final la idea es retraer el tumor, disecar muy bien, se pueden identificar muy bien los tejidos, es muy limpio toda la disección para al final poder disecar hasta arriba y poder realizar nuestra anastomosis luego en el futuro, ¿no? No voy a enseñar todo el video. Y al final formamos el tubo gástrico, el tumor está acá arriba, ajá. Ya engrapamos, usamos una engrapadora que engrapa y corta al mismo tiempo, y vean cómo se forma el tubo gástrico, que esto va a ser luego lo que vamos a subir a través del orificio el hiato, que lo vamos a subir al tórax. Ahí ven cómo está palpitando el corazón. Entonces lo vamos a pasar atrás del corazón para lo estamos ahí atando al tumor para jalarlo desde arriba, desde el tórax. Otra cosa que podemos hacer es que podemos ver exactamente si dejamos buena funcionalidad. Vean cómo se ven los vasos sanguíneos. Entonces sabemos exactamente bien, con seguridad, que la perfusión, o sea, qué tanto oxígeno le está llegando, porque no dañamos ninguno de los vasos sanguíneos, que es una arteria especial que se llama gastroepiploica, no la dañamos y podemos saber dónde tenemos que hacer nuestra resección. Como ven, es un tubo muy largo, muy delgado. Lo bueno de esto es que las complicaciones después, a largo plazo,
son mucho menores, que eso obviamente lo sabemos porque ya tenemos pacientes que han sobrevivido 10, 20 años esofagectomías y vemos que las complicaciones a largo plazo en los pacientes que sobreviven las he podido disminuir un poco más haciendo un tubo gástrico muy delgadito, ¿no? Que esa es mi práctica, ¿no? Entonces, ya cuando uno forma este tubo gástrico, luego ya lo tiene que cerramos y luego lo traccionamos a través del tórax para reconstruir esto es pues una parte de la cirugía, ¿no? Perlas o los 10 puntos de otro rollo es la esofagectomía, es el estándar de cuidado de estos pacientes en etapa temprana, o sea, tumores que son pequeños. En los 90s, la esofagectomía de mínima invasión mostró que teniendo mejoría técnica en los cirujanos, en los equipos que teníamos, nos daba un abordaje óptimo que tiene ventajas, que persisten algunas tasas de complicación, pero se han disminuido muchas y con la mejoría de estas técnicas y ahora el advenimiento de las formas robóticas en los últimos 10 años, esperamos y hemos tenido en la práctica, sin lugar a dudas, menos complicaciones, ¿ok? Entonces esto ya llegó para quedarse porque si no, no lo estaríamos haciendo y se está popularizando mucho. Tenemos resultados oncológicos, si no mejores igual a los que habíamos abiertos o por mínima invasión. Lo único es que la adopción es lenta porque el elevado costo y por lo mismo la curva de aprendizaje, sobre todo en los países en vías de desarrollo, pues es mucho más lenta porque el pagar estos procedimientos y tener cirujanos que estén entrenados bien, pues allá es muy difícil, casi imposible. Yo practiqué ahí, yo sé que es muy difícil. Yo el entrenamiento en robótica lo hice en realidad ya hasta que estuve acá, porque allá la posibilidad, aunque te entrenes, luego tienes que hacer la cirugía, si no, lo que no se usa es atrofia, ¿no? Entonces, allá la adopción es lenta, pero bueno, pues hay posibilidades que en el futuro vayan mejorando. Y la cirugía robótica, la esofagectomía, mejora la calidad de vida y la satisfacción en los pacientes, sin lugar a dudas. Diferentes tipos de cómo se hacen las anastomosis a las uniones. Apenas el 22 de junio hubo una conferencia entre muchos centros en Estados Unidos con las técnicas más comunes. Todo el mundo lo hace diferente. Cuando todo el mundo lo hace diferente, quiere decir que todavía no se ha escogido la mejor forma, que eso es en lo que estamos trabajando ahorita. Y bueno, pues estoy a sus órdenes en Florida. Soy como director regional del centro de todo Florida. Estoy a sus órdenes ahí para cualquier duda. ¿Dudas, quejas? Doctor, tenemos a Antonio Chávez. Por favor, Antonio, puedes abrir tu micrófono y te escuchamos. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo dura la cirugía y si tiene alguna preparación previa para la realización de la misma? Claro que sí. Excelente pregunta. Preparación previa a la cirugía es mucha, porque el paciente va a estar recibiendo quimioterapia y radioterapia. Entonces, uno es que tiene que estar el paciente en condiciones lo mejor posible para poder tolerar todo lo que es el tratamiento. El tratamiento va a ser quimioterapia. La quimioterapia ya no es tan agresiva como antes, pero de todas formas, a veces los pacientes ya empiezan con un poco de desnutrición. Entonces hay que llevarlos a un manejo de su nutrición adecuado para que puedan tolerar esto. Hay veces que incluso llegamos a poner sondas de nutrición, se llaman yeyunostomías, que eso es importante porque hay unos tubitos que se ponen en el estómago y como ya les mostré en las imágenes, el estómago del conducto. Entonces, los cirujanos de tórax siempre estamos renuentes a que usen, sobre todo alguien que no tiene experiencia, que no lo ha hecho, preferimos que no usen el estómago. Entonces, cuando les digan, bueno, este paciente tiene cáncer de esófago y lo vamos a preparar para que se opere, lo primero que le vamos a poner un tubo para que coma. Lo primero que tienen que hacer es, bueno, no le pongan un tubo en el estómago, hay que ponerle una yeyunostomía. Y si se pone un tubo en el estómago, tiene que ser el mismo cirujano de tórax o el cirujano que lo va a operar,
para que sepas dónde estás poniendo el tubo y que estés protegiendo la vasculatura que luego va a perfundir, que luego va a proveer de sangre ese conducto. Entonces, nutrición es importante, preparar al paciente, manejarlo durante todo su tratamiento antes de operarlo, y después la preparación, pues antes de la cirugía, pues son muchos meses de preparación, y después la cirugía pues dura en general aproximadamente 6 horas cuando se hace por mínima invasión, y te podría decir que entre 8 y 10 horas cuando se hace por vía robótica. Esos son los datos. O sea, hacerlo menos de 8 horas es muy complejo, porque el paciente, sobre todo cuando estás en un programa de entrenamiento, pues porque hay que entrenar a veces al equipo de enfermería, a veces hay que entrenar a algún nuevo asistente, porque no siempre tenemos cirujanos todo el tiempo, a veces son asistentes o physician assistant, le decimos aquí. Entonces, bueno, tienes que ir, pues lo importante, yo lo que les digo es cada hora que me tardo extra en el quirófano, quiere decir un día menos que el paciente esté en el hospital. Entonces, ese es mi intercambio. Y también cada hora que quizá me tardo más en el hospital es menos veces que tengo que regresar, porque además trabajo en hospitales donde no quiero venir a la madrugada. Digo, uno, porque no quiero que se compliquen los pacientes; dos, porque no quieres entrar a medianoche con el personal que no tiene la experiencia. Entonces sí se tarda un poco más, pero el pago, el retorno, como dicen, el return of investment, el retorno económico, es mucho mayor que tardarse tanto en el quirófano. Mucha gente, yo veo que todos están preocupados, es que ¿cuánto te tardas en la cirugía? ¿Cuánto te tardas? Lo que importa es hacerlo bien a la primera. Entonces, hoy en día, el tiempo que estás en el quirófano con un paciente cerrado, porque usamos equipos especiales para que no se desequen los tejidos, la respuesta al trauma es menor. Entonces, obviamente, si me voy a tardar quizá 1 hora más porque lo hago por mínima invasión o por robótica, sin lugar a mí que se tarden más, que lo hagan bien. Y además, con la magnificación que tengo, con la oportunidad que tengo de ver la perfusión de los tejidos, con la suavidad con la que manejo los equipos, teniendo la vía robótica, sin lugar a dudas, sobrepasa. Lo que pasa es que, bueno, pues el que está más cansado es el cirujano y el equipo, eso sí, ¿no? Pero estos no son carreras, esto tiene que ver con la sobrevida y la calidad de vida que va a tener un paciente el resto de su vida. Si yo me tardo 1 hora más, o 2 horas más, o 3 horas más, y eso se va a repercutir en años vida del paciente, pues que sea así, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias, le agradezco. Excelente. Un tema muy apasionante y felicidades, doctor. Gracias a ustedes por acudir y tomar tiempo ahorita en la noche, ¿no? Es un placer y un honor estar aquí platicando con ustedes, ¿no? Celia de la Escuela, agradezco al doctor por la ponencia. Me llamó mucho la atención en abordar el cáncer de esófago, sobre todo porque es un combo muy completo, y agradece mucho la ponencia, doctor. El que no esté tratando el cáncer de esófago con terapia multimodal, quimioterapia, radioterapia, antes de la cirugía, es un problema de mala práctica médica. La única razón para no hacerlo así es cuando es un tumor tan chiquito que pues quizás hasta se quitaría con otras técnicas mucho más pequeñas, pero la mayor parte de los pacientes van a necesitar quimioterapia y radioterapia combinada, no solamente uno. El problema que yo vi cuando estaba en México es que les empezaron a dar este tratamiento, pero como hacen una técnica que es por arrancamiento, porque es una cirugía que se llama transyatal, y no es una cirugía diseñada para hacer una cirugía oncológica. Entonces pues yo me la pasaba arreglando complicaciones, entonces pues no la recomiendo, pero bueno, pues ahora sí que sí hizo lo que se pudo. Por favor, a Solecito Lazaba, que también está levantando la mano. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Mi nombre es Solecito Lazaba. Soy enfermera. Tengo un hijo que hace 14 años le practicaron en 2 ocasiones cirugía de funduplicatura de Nissen. Posteriormente a la primera cirugía que le practicaron a mi hijo, él tenía 11 años. A los
5 o 6 meses más o menos le hicieron una endoscopia de control en la cual vieron que él tenía esófago de Barrett. Entonces, pues mi hijo, bueno, por fortuna ha estado en constante tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Claro. Hace 22 días le practicaron otra nueva endoscopía donde salió con la bacteria Helicobacter pylori. Le dieron tratamiento, doctor, pero mi preocupación es que una vez que aparece el esófago de Barrett, en el esófago, obviamente, este ya no vuelve a reincidir, o sea, tengo entendido que obviamente es por el reflujo que está subiendo y está quemando el esófago. Entonces, como a mi hijo le practicaron 2 cirugías, el ácido hasta arriba, pues le quemó. Entonces, dentro de esa segunda cirugía que le practicaron, él tuvo 2 complicaciones. Una fue ruptura misma del esófago y otra en el estómago. Entonces, bueno, ya ahorita él, en cuestión de lo del Barrett, ya no ha reincidido, le han tomado biopsias y pues únicamente ha presentado pues la bacteria y pues su gastritis erosiva, doctor, pero sí yo tengo la preocupación, vamos, de que eso vaya a reincidir en algún momento. Sí, Obviamente tratar de no hacer una esofagectomía a todo, o sea, por ninguna razón, a menos sí, que sea necesario, pero tratar de no hacerlo y darle seguimiento así como lo están haciendo, ¿no? Simplemente en un lugar especializado sí, y por un patólogo con mucha experiencia. de acuerdo, doctor. Le agradezco mucho y pues lo felicito, muy, muy buena ponencia, me agradó bastante y pues un tema muy interesante, doctor. Muchísimas gracias, que pase bonita noche. Gracias. Hasta luego. Doctor, tenemos otra pregunta. Ujú. Jonathan Ulises Carvajal nos pregunta una anastomosis esofágica. Claro, excelente. Bueno, el que conteste esa, premio se encuentra. Lo que vieron ahí es, hay muchas formas de hacer una anastomosis o la unión entre el esófago y el conducto que formamos, que son las fotos y videos que les mostré. O sea, ahorita el tiempo nos prevenía revisar cada una de las técnicas, pero en general son los cuidados que tenemos desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Mantener la buena perfusión, quiere decir mantener el flujo sanguíneo de los tejidos, no dañar los tejidos. Son cuestiones que se van aprendiendo. La parte quirúrgica tiene que ser uno muy fino, cómo toma los equipos, cómo toma los tejidos. O si ustedes ven, muchas veces no estaba yo, tomaba duro los tejidos, o sea, los empujo, uso instrumentos bipolares, son instrumentos avanzados de coagulación en los que el daño colateral por calor es mínimo. Entonces, porque hay unos que dicen lo importante es ser rápido, no, lo importante es ser suave, es ser cuidadoso con los tejidos, es ser lo menos traumático. Eso es lo más importante. Entonces yo creo que y seguir las técnicas básicas de cirugía, hacer las cosas bien con las técnicas que conocemos y conociendo los diferentes tipos de órganos con los que estamos manejando, ¿no? Porque el esófago es algo muy específico que si no se hace muy bien puede dar problemas graves, ¿no? Y tienes que tener pues los recursos técnicos para manejarlo, que tampoco quiere decir que solamente sea robot. Si no tienes robot, no, pues yo antes no tenía robot, igual lo hacíamos. Simplemente, pues ahorita tengo robot, creo que es excelente, pero si no lo tuviera, lo puedo manejar sin robot o parado de cabeza o como sea. O sea, lo importante es saber todas las técnicas, ¿no? Muy claro, doctor. Pues bueno, hemos llegado al final de esta gran ponencia. Agradecemos muchísimo al doctor Luis Marcelo Argote por su excelente explicación. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify, en nuestro podcast Compartiendo Valor. Y bueno, les agradecemos mucho, auditorio.
Nos estamos viendo en nuestro siguiente webinar. Esperemos que nos acompañen. Muchas gracias, doctor. Excelente noche. Gracias, buenas noches. Les agradezco la posibilidad de estar con ustedes. Buenas noches. Gracias.